Señor en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Gloria al que vive para siempre, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios santo. Qué fuerte, hermano, es el choque de la cultura, ¿eh? Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando la cultura está muy arraigada en nosotros y esos choques culturales son fuertes, hermano. Gloria a Dios. Hechos capítulo 11. Vamos a leer el verso 19. Hechos 11, 19. Cuando lo tengan podemos decir amén. Amén. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los judíos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a los de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada a la ciudad. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todos los años con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Agabo. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Los cuales en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, ahora Dios, cuando vamos a hablar, Señor, tu palabra, y vamos a encontrar el efecto, Señor, cuán fuerte es la cultura. Señor, aún en nuestra fe, aún habiendo creído en ti, Señor. Señor, la cultura a veces, Señor, nos hace cerrar nuestra mente, Señor, al propósito divino, Señor. Permite que en esta mañana podamos entender que tu propósito, Señor, se va a cumplir, aleluya. Porque usted lo ha determinado así. A pesar de nuestros choques culturales, a pesar de lo que hemos aprendido, Señor, o de lo que creemos, tu palabra, Señor, el propósito por el cual estamos cada uno de nosotros en esta tierra, por lo cual usted ha permitido que naciésemos, se ha de cumplir, Señor. Porque usted es el soberano de los reyes de la tierra. Usted es el que manda, porque todo es tuyo. Todo fue hecho por ti y para ti, Señor. Aleluya. Usted gobierna, Señor. Usted gobierna y tiene el control de la historia, Señor. Porque usted, Señor, es la alfa y la omega. Diríamos nosotros en el castellano, usted es la A y la Z, antes de usted nadie y después de usted nadie. Aleluya. Usted tiene el control. En esta mañana, Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes de tal manera que podamos entender el propósito, Señor, que usted tiene para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vive Jehová, vive el Santo, el Poderoso, el Rey de Reyes y Señor de señores.
Bendecido sea el nombre de Dios. Encontramos aquí, mi hermano, en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, vamos a ver en el 11:19, algo que nos indica que el propósito de Dios se va a cumplir. Todos habían sido esparcidos. A causa, después de la muerte de Esteban, acuérdense que Esteban muere en el capítulo 7, el capítulo 8, alguien puede buscarlo, por favor, 8:1. Esteban muere, y Saulo de Tarso, que se levantó contra la iglesia, es consentidor de la muerte de Esteban. Capítulo 8. Capítulo 8, gloria a Dios, verso 1. ¿Ya lo tenemos el 8? Amén. Verso 1 dice, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en... ¿Dónde estaba la iglesia? Jerusalén. En Jerusalén. Hubo una gran persecución y todos fueron esparcidos. Bueno, el apuntador no me ilumina. Vamos a probar a ver. No. Ahí. Fíjense ustedes, voy a tener que moverme yo. Fíjense ustedes, hubo una gran persecución. ¿En dónde? En Jerusalén. La iglesia estaba ubicada en Jerusalén, en este lugar, hermano. Ahí hubo gran persecución. Pero ¿cuál era la orden que el Señor les había dado a la iglesia? Vamos a buscar Hechos capítulo 1 y verso 8. Ellos estaban cumpliendo el propósito. Capítulo 1 del libro de los Hechos, verso 8. Ellos estaban cumpliendo, ellos estaban todavía en Jerusalén. Dios le levanta ¿a quién? A Saulo de Tarso. Pero ellos habían recibido una orden. ¿Alguien que se ponga de pie y me la lea? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense ustedes, el Señor les dio, y me seréis testigos. Ellos tenían que salir a testificar. Pero ¿cuáles eran los pasos? Jerusalén, Samaria, toda Judea, ¿verdad? Toda Judea y hasta lo último de la tierra. Ese era el propósito de Dios. Pero ellos, por su choque cultural, por su cultura, ellos se quedaron ¿en dónde? En Jerusalén. Ellos se quedaron ahí estaba la iglesia. Acuérdense que la iglesia nace el día de Pentecostés. Nace la iglesia, pero una iglesia judía. Era una iglesia judía, hermanos. Pero aún así, hermanos, encontramos que Dios en su infinita misericordia le da una revelación a Pedro estando aquí en Jope. Él no estaba en Jerusalén, él era uno de los líderes de la iglesia, estaba en Jope, en este lugar. Le da una revelación a Pedro cuando ve el lienzo. Pero el hombre que Dios quería que se le fuese a predicar, a anunciar, era gentil. Y por eso es que Dios le dice, lo que yo limpié, no lo llames tú como inmundo, porque la cultura, hermano. Para ellos, visitar un gentil era un oprobio, era una vergüenza. Ellos se sentían que se contaminaban. Dios tuvo que dar esta revelación a Pedro. Y entonces Pedro se traslada de Jope a Cesarea. Fíjense usted, lo traslada de Jerusalén a Cesarea. ¿Qué es Cesarea? Acuérdense que ustedes van a encontrar otra Cesarea, que es Cesarea de Filipo. No, estamos hablando de Cesarea. Cesarea, esta Cesarea que era un puerto, era como una especie de ciudad que Herodes había construido en honor a Julio César. Y por eso se llamaba Cesarea. Ese era un fuerte militar y un lugar donde los romanos tenían su parte administrativa. Por eso este era un lugar donde en Cesarea eran gentiles. Y la iglesia no le iba a predicar
a los gentiles, Dios tuvo que mover. Dios tuvo que mover. Dios tuvo que mostrarle una visión a Pedro. Y encontramos que el primer gentil que se convierte es ¿quién? Cornelio. Dios mueve a Pedro de Jope, que estaba en la casa de un curtidor, una persona que son los que trabajan con cuero, con animales muertos, con cadáveres, que los disecan. Él estaba ahí, pero encontramos que de ahí él llega a Cesarea, y ahí en Cesarea, un lugar que habían gentiles, Dios mueve a Pedro a predicarle la palabra, pero tuvo que mostrarle una visión. Hermano, la cultura, la forma que hemos sido formados, eso va a influenciar mucho en su forma de pensar. Pero nosotros tenemos que entender, hermano, como le dijo el Señor a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Porque hay una cultura superior que es la del cielo. No estamos diciendo abandonar nuestra cultura, pero sí adecuarnos a lo que Dios nos indica en su palabra, hermano. ¿Y qué le había indicado el Señor en su palabra? Que ellos iban a ser testigos. Primeramente, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, ¿verdad? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese era el plan de Dios para ellos. Pero ellos, hermanos, decidieron quedarse en Jerusalén. Entonces Dios le levanta a Saulo de Tarso. Y el primer mártir que encontramos es Esteban. Saulo de Tarso, consciente, el que nosotros llamamos Pablo, consciente en la muerte de Esteban. Tanto es así que la ropa de Esteban se la colocan a los pies, porque él era el que dio la orden. Él estaba consintiendo, él estaba de acuerdo. Y ahí se desató, desde ese momento se desató una gran persecución, hermano. Una terrible persecución, que tuvieron que salir de Jerusalén por las buenas. No. ¿Quién lo obligó? Dios mismo. Dios mismo tuvo que obligarlo para que se cumpliera el propósito. Dios tuvo que obligarlo. Y en el mismo capítulo 8, verso 4, vemos, Felipe era un diácono y tuvo que salir. ¿A dónde terminó Felipe? En Samaria, predicando, y de ahí fueron esparcidos, quedaron pocos en Jerusalén. Fueron esparcidos a llevar la palabra, pero aún así, hermano, aunque ellos fueron esparcidos, no le predicaban, hermano, a los gentiles. Aun cuando ellos estaban huyendo, ellos le predicaban era a los judíos. A la ciudad donde ellos llegaban le predicaban a los judíos, personas de la misma cultura, personas que pensaban igual, que tenían la misma religión. Ellos le predicaban era judíos, pero Dios es un Dios de propósito, iglesia. Y Dios va a cumplir el propósito, porque Él es el soberano, Él es el que manda, Él es el que decide. Él es el que decide, iglesia. Como ellos, hermanos, fueron esparcidos. Ellos iban y le predicaban, pero solamente a los judíos que se encontraban. Solamente a los judíos. Pero ¿qué hace Dios, hermano? Aun cuando ya había un gentil que se había convertido, aun cuando la iglesia, los líderes de la iglesia sabían que el Espíritu Santo había descendido sobre Cornelio, pero aún estaba arraigada su cultura, aún estaba arraigada su religión, estaba muy arraigada en ellos. Y aun cuando ellos eran esparcidos, fueron esparcidos, ellos le predicaban solamente a los judíos. Ellos no le predicaban a los gentiles. Vamos a seguir. Gloria al Señor. En el 19, estamos en el capítulo 11, verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, ¿a causa de qué? De la persecución que hubo con motivo de Esteban, o sea, la muerte de Esteban, pasaron ¿hasta dónde? Chipre y Antioquía. Fíjense ustedes, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a quién. Fíjense ustedes,
Ellos tuvieron que pasar territorio gentil. Fíjense cómo el Señor los ubica. Chipre, que es una isla que está en el mar Mediterráneo. Chipre, Antioquía, señores, fíjate como el Espíritu Santo y Fenicia, tierra gentil. Pero aún así, hermano, aunque están en territorio gentil huyendo, no le predicaban a los gentiles. No le predicaban a los gentiles. Porque su mente solamente era lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que la salvación, aun cuando ellos habían visto que Dios le había testificado por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu de Dios cayó sobre Cornelio y su familia. Pero aún así se habían arraigado en su cultura, en su forma de pensar, hermano. Y aun cuando estaban en estos territorios, Fenicia, Antioquía, hermano, gloria al Señor, y en Chipre, fueron esparcidos a causa de la persecución que desató Saulo de Tarso sobre ellos. Todavía tenían gríngula. Dios, hermano, a veces tiene que quitarnos las gringolas para que entendamos que la salvación es para todos, que Jesucristo murió por todos, porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? ¿A Dios nada más? Al mundo. El amor de Dios es para todo el mundo. Nosotros somos los que hacemos acepción de personas. A este sí, pues este tiene cara de bueno, este es malo. No, este no. No, hermano, es a todo. Esta palabra es para todo. La oportunidad es para todos. Y a veces nosotros también caemos en el mismo error. No, fulano no merece porque él es malo, porque él hizo tal cosa. No, eso no es de merecer. Porque el Evangelio es una buena noticia que usted tiene que darle a todos. Que yo debo darle a todos. ¿A quién? A todos. A todos. De eso estamos claros que de eso todos no van a ser salvos. Solamente los que reciban la invitación lo acepten. Crean, hermano, y perseveren. Pero esta noticia tiene que ser dada a todos. Pero ellos solamente pensaban en los judíos, ellos eran los únicos santos, ellos eran los únicos santificados. Los gentiles los contaminaban a ellos. Entonces, aunque estaban en territorio gentil, ellos seguían, hermano. Fíjate, todavía el Espíritu Santo los mueve. ¿Cómo los mueve? Levantando a quien, a Saulo de Tarso. Porque yo les dije a ustedes, la orden del maestro fue Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos estaban, hermano, en Asia. Ellos estaban en Asia. Ellos estaban ubicados. Jerusalén estaba en Asia. Estaba en el centro, Asia Occidental. Porque está Asia Oriental, está Asia Menor. Esta parte es Asia Menor. Hasta aquí, porque de aquí ya para allá, sí, Asia Menor, y de aquí es Europa. Esto que usted ve aquí es Italia. Italia arriba está España, está la península ibérica, perdón. Entonces, fíjense, esta parte es una península de Asia, pero fíjense el lugar donde Dios puso a Israel, en un puente natural. Dios lo colocó a la nación de Israel, un puente natural. Este puente natural no es casualidad, no es coincidencia. Este puente natural unía, hermano, a esta tierra con África. Este es África. Ellos salieron de África, pasaron el Mar Rojo. Ellos estuvieron en África esclavos. Y ellos, hermano, o sea que este puente natural, donde estaban ellos, facilitaba el acceso a llevar la palabra. Podían evangelizar en África, podían evangelizar ¿en dónde? En Asia Oriental, ellos están en Asia Occidental, y también podían ir a predicar, como el Señor, vamos a ver luego en los otros capítulos, cómo los impulsa a predicar en Asia Menor, y Pablo llega hasta España, hermano, llevando, claro, en Italia, Roma estaba ahí,
pero llega a España llevando la palabra de Dios. Porque el propósito de Dios, iglesia, es que este mensaje, esta buena noticia llegue a todo lugar. Amén. Ese es el propósito de Dios. Pero ellos querían quedar en Judea. Ellos querían estar en Judea. Pero de Judea el Señor los lleva a Siria. Antioquía de Siria. Porque ahí usted va a encontrar en la Biblia 2 Antioquías. Usted va a encontrar en la Biblia Antioquía de Siria, pero también está la Antioquía de Pisidia, que está arriba. Esa no, la Antioquía de Siria. Y ahí Dios va a levantar la primera iglesia gentil. La primera iglesia gentil. Ya había una iglesia judía que Dios tuvo que esparcir y quedaron pocos. Pero Dios levanta la primera iglesia gentil en Antioquía. Miren, señores, si usted y yo hubiésemos estado en ese momento ahí, nunca jamás hubiéramos aceptado que la primera iglesia gentil Dios la iba a levantar en este infierno de Antioquía. Ustedes han dicho, la pastora está loca. Vamos a gastar pólvora en Zamuro. Mire, Antioquía era el contraste, hermano, contraste no parecido a Corintio. Cuando los marineros venían de su travesía, ellos iban a Corintio y la palabra que ellos decían, la palabra, vamos a corintiar, a Corintio. Esta Corintio, donde se levantó la iglesia de Corintio, que fue fundada por el apóstol Pablo, igualita de corrupta de Antioquía. Estos eran centros de prostitución, de juegos de azar. Estos eran centros terribles, señores, donde la religión, donde la idolatría se prestaba para la fornicación. Las sacerdotisas eran sacerdotisas que ofrecían sacrificio a sus dioses, pero también se prostituían. Estos puertos eran terribles. A usted le hubieran dicho, conociendo el lugar, el sitio, dice, no, Dios no va a levantar su iglesia en ese lugar. En Antioquía, no, jamás. Pero fíjense ustedes, hermano, la Biblia dice, hermano, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Mire, hermano, cuando las cosas están peores, es donde Dios se glorifica, porque Él es especialista en resolver cosas que a usted le parece imposible, porque Él es el Dios de lo imposible. No hay nada imposible para Dios. Cual sea la situación por la cual usted esté viviendo o usted esté pasando, Dios se especializa en lo imposible. ¿Y usted sabe para qué lo llamó a usted? Para que de lo imposible usted pueda ver lo posible a través de la mano de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho esto es imposible? Y después Dios nos mete nuestra buena cachetada. Imposible para ti, pero para mí todo es posible. Aleluya, gloria a Dios. Entonces llegaron a Antioquía, pero ¿ustedes creen que ellos predicaron? No. No, hermano, y tú sabes lo que tuvo que hacer Dios. Léale en el versículo siguiente. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Sirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Fíjense ustedes, ellos salieron esparcidos de Jerusalén huyendo. Ellos le predicaban solamente a los judíos. Pero ¿qué hizo el Espíritu Santo? Judíos también, que estaban ¿en dónde? En África, en Sirene, en la costa de África. Varones que estaban en este lugar, Sirene, pero también estaban en Chipre. Dios los levanta y los lleva ¿a dónde? A Antioquía. ¿Para qué? Ellos hablaban perfectamente el griego. Y el idioma en ese lugar era griego. Claro, los judíos conocían el griego porque ese era el idioma. Pero ellos no le querían predicar. Ellos no le querían predicar, hermano, a los gentiles. Y Dios mueve a estos judíos de Sirene y de Chipre para que lleven la palabra a Antioquía.
Cuando ellos estaban ahí, pero le predicaban solamente a los judíos. Porque para ellos los únicos salvos, los únicos dignos de la salvación eran los judíos. Eran los únicos que merecían la salvación. Los gentiles éramos terribles. Imagínate usted en esta ciudad, que era una sucursal del infierno. Pero ahí Dios, hermano, se glorificó. Porque Dios es especialista en ponerle en el mismo infierno, para levantar su campamento. Porque el Señor venció a Satanás. Satanás no tiene nada. A Satanás puede tener dominio en un territorio, porque la iglesia se lo permite. Satanás va a tener dominio en un territorio, va a corromper a las personas, las va a destruir. Pero eso estará ahí mientras la iglesia se lo permite. Cuando la iglesia entra a un lugar, hermano, sea una casa, sea un barrio, sea un callejón, sea lo que sea, zona roja, señores, ese lugar va a cambiar porque llegó la presencia de Cristo en la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Y a veces nosotros decimos, no, eso es terrible. Señores, más terrible es Dios. Por eso es el reverendo, aleluya. Porque la palabra reverendo significa terrible, temible. Y con nosotros va el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y fíjense ustedes, hermano, cuando usted llega a un hogar, los que van a evangelizar, o los que nos gusta evangelizar, cuando usted ponga el pie en esa puerta, en ese momento, usted tiene que proclamar que la presencia de Dios está en ese lugar. No es usted el que va, es la presencia de Dios. Usted tiene que decir, del Señor bendiga este hogar. ¿Por qué Dios va a bendecir ese hogar? Porque la presencia de Dios está en usted, hermano. La presencia de Dios está en usted. Y si la presencia de Dios está en mí, ¿qué es lo que trae? ¿Qué es lo que deja Dios? Bendiciones. Pero si usted va a evangelizar, usted va a predicar, ya va con la gringola. No, ¿a dónde tú vas a predicar? Y esa es la bruja. Señor, entra ahí a la casa de la bruja y diga, la paz de Dios esté sobre este hogar, aleluya. Y créalo, hermano, que cuando usted entró el mismo Dios con usted, porque usted es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Fíjate todo lo que el Señor tuvo que hacer para levantar la primera iglesia gentil y en el lugar donde lo puso, donde le estableció. Mire, yo pienso que uno de los seres más humoristas es el Señor. Yo leyendo la Biblia, yo digo, en verdad que el Señor sea humorista. Parece a los venezolanos que todos sacan un chiste. Sí, hermano. Porque Él se ríe en la cara del mismo diablo. Él se ríe en la cara del mismo diablo. Usted sabe lo que es meterse en Antioquía y establecer la primera iglesia gentil. Claro, era mixta, porque también los judíos se entregaron, los que se convirtieron. Pero en ese momento comenzó como gentil, porque los gentiles se convirtieron, levantaron la congregación en Antioquía. ¿Cuál Antioquía? Antioquía de Siria. O sea que, mire, fíjense ustedes, sale de Judea, un país, y entra a otro país, Siria. Fíjense los pasos que da el Señor, que dio el Espíritu Santo. Sale de un país, Judea, ¿verdad? Ahí estaba la iglesia primitiva. No es que abandona la iglesia, sino que ellos no querían entender que la salvación era para todos. Los mueve, los empuja, los asusta. Tienen que correr y tienen que llegar a otro país. ¿A dónde? A Siria. Y ahí en Siria establece su primera iglesia. Y ustedes van a ver, hermano, eso lo vamos a ver en el capítulo 12, 13, que lo veo un adelanto. Ustedes van a ver que de ahí
de Antioquía. Ahí estaban ellos en ayuno. La iglesia estaba en ayuno. Y el Señor dice que le envíe a Saulo y a Bernabé para la obra que le ha encomendado. ¿De a dónde salió? De Antioquía, no de Jerusalén. ¿De a dónde salió? De la iglesia gentil. Bueno, ya no eran gentiles, eran creyentes, pero le estoy diciendo para que entienda. Mire cómo Dios hace, hermano. Dios rompió sus esquemas. Ellos tenían otras enseñanzas. Esto era nuevo para ellos. Esto le movió el piso. Cuando Dios tiene un propósito, Dios va a hacer como Él quiere, hermano. Pero no se va a salir de su palabra. No se va a salir de su palabra. El propósito de Dios es predicar y llevar la palabra, hermano. Cuando Dios rompe nuestras estructuras o las mueve, es que nos está diciendo, tienen que extenderse. Tienen que llevar la palabra. A veces nosotros pensamos, no, esta bendición me la dio Dios para que yo viva. No, es para que lleven la palabra. Es para que anuncie el reino. Porque ya, como dijo el Señor por boca de mi hermana Rita, no vamos a decir arreglemos las maletas. Ya las maletas tienen que estar listas. ¿Saben por qué? Porque en cualquier momento nos vamos. Nos vamos. Y el que esté casado, hágase como que no está. Ay, santo Jehová, bendito sea el nombre de Dios. Señores, el que tiene hacienda, haga que no tiene. El que tiene casa y está orgulloso de su casa, créalo. Olvídese de esa casa. Olvídese. Porque el Señor, aquí en Venezuela, nos va a mover las estructuras y vamos a tener también que hacer lo mismo. O salimos a evangelizar. Hay años, tiempo, que se invita, hermano, hay evangelismo en Piar, y van dos ovejitas. Ahora nos puso evangelismo en Vía Eterna. ¿Cuántos vamos? 3. Señores, lo que pasó en Jerusalén, Dios va a cumplir su propósito. Usted ahorita no tiene tiempo para evangelizar. Usted tiene muchas cosas y yo que hacer para evangelizar. Pero vendrán días que usted y yo vamos a tener que correr a llevar esta palabra. Amén. Ahí usted se va a olvidar de todo. Porque la persecución te va a llevar a anunciar el evangelio de Cristo. Porque hay almas que necesitan de la palabra. No solamente de la palabra, de tu testimonio también. Porque ahí solamente pensamos, no, yo tengo que predicar. ¿Y tu testimonio? ¿Qué le estás diciendo tú a la gente con tu vida? ¿Qué le estoy yo diciendo a mis vecinos con mi forma de vivir? ¿Qué le estoy predicando yo a mi familia con mi forma de vivir egoísta? Yo, segundo yo y tercero yo. ¿Qué le estoy yo diciendo a mis compañeros de trabajo? A mis compañeros de escuela con mi testimonio. Señores, un gesto vale más que una palabra. A veces la gente te va a decir, ya yo estoy cansado de oírte, pero siempre va a haber tu vida. Y nosotros somos tan egoístas que nos importa es nuestra vida, complacer nuestro ego, complacer nuestros deseos, complacer nuestros caprichos. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que morir cada día, hacer morir todo lo que está en nosotros, porque nosotros somos nuevas criaturas, nos hemos levantado, hermanos, de los muertos en una nueva forma de vida, porque cuando Cristo murió, nos dio una nueva vida. Y eso es lo que nosotros no queremos entender, hermano. Queremos seguir, hermano, en las justificaciones, en las excusas. Como alguien decía, cuando se inventaron las excusas, todo el mundo terminó excusado. Señores, el Señor comenzó antes de irse, y me seréis testigos. Y me seréis testigo, hermano. Lo vas a hacer por las buenas o por las malas.
No te gusta ir al hospital, pues vas a caer en un hospital. Y ahí vas a tener que testificar de Cristo. No te gusta ir a la cárcel, pero no te va a tocar entrar a tu cárcel. O a lo mejor tú dices, no, yo me casé no para estar solo, pero a lo mejor te casaste y vas a tener que estar solo porque vas a ir a la cárcel, vas a ir al hospital y Dios te va a meter huyendo por causa de la persecución. No, si no va la hermana Maura, no voy. Miren, ni la hermana Maura va a estar por todo eso. Vas a tener que predicar, vas a tener que anunciar, hermano, porque esta fue la comisión que se nos entregó. No, yo predico aquí a mis compañeros de trabajo, pero tú dejas un tiempo, así como apartas un tiempo para ganarte el pan. Así como apartas un tiempo para recrearte, que es válido. Si Dios nos enseñó que necesitamos recrearnos. Él descansó el 7º día, no porque Él necesitaba descansar, para enseñarnos que necesitamos recrearnos, salir de la rutina. Pero sí hacemos preparativos para recrearnos y es válido. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos preparativos, aunque sea una vez a la semana? De agarrar 1 hora o 10 minutos o 15 minutos y salir de ahí donde estamos y llevarle la palabra a otros. Porque no solamente es en Jerusalén, ayúdame mi hermana, no solamente es en Jerusalén, señores. Es en toda Judea y Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Esa es la orden que tenemos. Esa es la orden que tenemos. Dios me comprende, Dios me entiende. Yo le predico aquí en mi trabajo, yo le predico al bodeguero. No, un tiempo que tú dediques, un tiempo que yo dedique, voy a llevar las buenas nuevas. Yo donde te tengo que predicar. Si yo subo a la escalera y me encuentro a alguien, por eso a lo mejor casi no le gusta salir conmigo. Yo me paro y le predico. Porque ese es mi deber, predicar. Pero yo tengo que tener un tiempo. Ese es un evangelismo casual. Que es válido, es bueno. Porque peor es que yo pasara y no le dijera a la persona ni le predicara. Pero, pero cuando usted y yo decimos, este día, o el jueves, o el viernes, voy a salir a evangelizar. Señor, no sé dónde, ya aquí en la iglesia ya Dios te ha dado 2 lugares. 3. Si tú no sabes cómo planificar para evangelizar, tienes la matica. La matica. Tienes Ciudad Piar. Y ahora tienes vida eterna. O sea que no tenemos excusa, ¿no? Y si no lo hacemos por las buenas, señores, lo vamos a tener que hacer por las malas. Porque la orden hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra, hermanos. Esa es la orden que tenemos. La iglesia no quiso cumplir. Y era lo que Dios le permitió. Tuvieron que dejar sus casas, sus empleos, sus comodidades, sus ganados, sus haciendas. Tuvieron que dejar todo. Total, cuando te mueras, ¿qué te vas a llevar? O usted ya tiene planificado con su seguro de sepultura, ¿cómo se llama? Fúnebre. Ya usted tiene planificado que la funeraria, cuando usted lo preparen, le metan ahí todas las cosas en esa urna. Levante la mano los que ya tienen planificado, que ya hablaron con la funeraria. Mira, el día que esté muerto, usted no le haga nada a mí, siempre me lo meten todo en la urna. Todo ahí metidito a mí, yo eso ahí metidito, máquina de coser, máquina overlock, máquina de todo ahí. Yo sin mi máquina no me muevo. ¿Ya usted le dijo a la funeraria? Yo sin mi máquina no me muevo, porque yo vivo por lo que produce la máquina, tú vives por lo que Dios te da. Alabado sea el nombre de Dios. Usted no vive.
por su pala, por su que usted es carpintero, porque usted es chofer, Señor. Usted vive porque Dios vive y Dios te da vida. Que te da un oficio, si es verdad. Y tienes que ejercerlo para la gloria de Dios. Pero no darle la gloria, quitarle la gloria a Dios para dársela a las cosas creadas. Porque eso es idolatría, hermano. Si usted busca en la epístola de los romanos, cambiaron la gloria de Dios. Le dieron la gloria a las criaturas antes que al Creador. Y a veces nosotros con esta bocota que tenemos, eso es lo que hacemos. No, si mi marido no trabaja, yo no como. Si yo no trabajo, yo no como. ¿Y será eso verdad? ¿Será eso verdad? ¿Cuántas personas no tienen abundancia de comida en su refrigerador y no la pueden comer? Porque tienen una enfermedad, una imposibilidad y no pueden comer eso. Aunque quisieran, no lo pueden comer. Usted puede hacerlo. Alabamos a Dios, hermano. Seguimos el versículo siguiente. Usted dirá, ¿por qué la hermana nos puso el mapa? Porque me gusta que se ubiquen en el mundo. Porque yo le hablo de esos nombres, pero usted ni siquiera tiene idea de dónde está. ¿Verdad? Usted no tiene ni idea de dónde está. Por eso entonces, bueno, yo les voy a poner el mapa, voy a ubicarlos. Porque estos sitios existieron. Ahora existen con otros nombres. Por ejemplo, incluso hay dos Antioquías. Sí, Antioquía de Siria, que está en Siria, y Antioquía de Pisidia, que ahora es Turquía, ahora está en Turquía. ¿Ve? Ahí hay dos Antioquías, se fijó. Sí, hermano, aquí hay dos Antioquías. Una Antioquía que está en Siria y otra Antioquía que está lo que ahora llamamos Turquía, pues, en Asia Menor. Eso se llama Asia Menor. Ahora, eso está en Turquía. Y muchos de estos nombres han cambiado de nombre. Pero igualmente yo quise ubicarlos en el mapa. Porque yo le hablo de Jerusalén, yo le hablo de Cesarea, yo le hablo de esto, yo sé dónde están, yo lo sé ubicar, pero usted no lo sabe ubicar. Y con relación al mundo, usted tiene que entender dónde están ubicados. ¿Dónde están ubicados, hermano? Y estos sitios fueron sitios geográficos, pero también históricos que existieron. Que la Biblia los reseña, pero ellos existían. La Biblia los reseña. ¿Por qué los reseña? Porque existían. Y ahí se desarrolló el panorama bíblico. Ahí se desarrolló la historia bíblica. La historia bíblica sí se desarrolló una parte en el cielo. En Apocalipsis vamos a ver que en el capítulo 4 al capítulo 5, la historia se va a desarrollar en el cielo. En esos dos capítulos vamos a encontrar que la historia se va a desarrollar en el cielo. En el capítulo 1 del libro de Génesis vamos a ver que hay una parte que se va a desarrollar en el cielo, pero se va a efectuar en la tierra. Hay escenarios que usted va a encontrar en la Biblia que son celestiales. Pero eso no significa que la Biblia no tenga un escenario terrenal. Y yo he querido ubicarlo a ustedes en el escenario de la tierra. Aunque todas estas cosas que sucedieron se desarrollaron en el cielo, porque fue Dios que levantó a Saulo de Tarso. Amén. Fue Dios que envió el Espíritu Santo. Cuando el Señor se sentó en el trono de la majestad divina, envió el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que lo enviamos? El día de Pentecostés. La orden salió del cielo, pero se manifestó en la tierra. ¿Están entendiendo, hermanos? Amén. O sea que la tierra y el cielo tienen conexión. El cielo nunca ha perdido el control de la tierra, señores. Nunca, y nunca lo va a perder. Nunca lo va a perder. Dios domina. Por eso se llama el Altísimo. La palabra Altísimo significa el que está más alto sobre todas las cosas. Él es el Altísimo.
Entonces Él tiene el control, Él nunca ha perdido el control de la creación. Él nunca ha perdido nada. Por eso cuando usted va a Apocalipsis, ve que el capítulo 4, capítulo 5, que usted ve los 4 seres vivientes, y usted dice, ¿qué es esto? Que lo vio Ezequiel, cuando Dios lo llevó al trono, al trono, la visión lo llevó al trono. Él ve unos seres con cara de hombre, cara de león. Tenían 4 caras. Por una cara, cara de león. Por otra cara, cara de buey o de becerro. Por otro lado, cara de águila. Y por otra parte, cara de león. Y dice, ¿qué es esto? ¿Quiénes son estos 4 seres vivientes? Señores, esos 4 seres vivientes, que lo vamos a encontrar en el capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis, es la creación que está todos los días delante de Dios. Todos los días la creación está delante de Dios. La cara de águila representa el águila como el rey de las aves. Representa a todas las aves. El becerro representa, o buey, representa a todos los animales que hacen trabajo, que hacen fuerza. El león representa a las fieras del campo. Es la otra cara. Y la otra cara es un hombre que representa que Dios domina en el reino de los hombres, que Él tiene el control y están delante de su trono día y noche. Dios no se olvida de su creación, hermano. Alabamos a Dios, bendecimos su presencia, aleluya. Seguimos, hermano. Entonces, fíjense ustedes, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a griegos, anunciándole el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió. ¿Quiénes se convirtieron? Los griegos, gentiles. Tuvo que el Señor levantar de Cirene y de Chipre para que fueran, porque los judíos no querían predicar a los gentiles. Seguimos. Pero fíjense lo que pasó. 11. Llegó la noticia de estas cosas a oído de qué? De la iglesia que estaba en dónde. Fíjense ustedes. Fíjense rapidito, pues. Llegó esta noticia de Antioquía. ¿Llegó a dónde? A Jerusalén. ¿Cuál fue la noticia que llegó? ¿Que se estaban convirtiendo quién? ¿Qué hizo la iglesia? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Mandaron a quién? ¿Para dónde lo mandaron? ¿A qué? A ver lo que estaba sucediendo, para que corroborara esto, porque esto es imposible. Y era un anciano para ver si se estaba... Claro, hermano, mandaron a Bernabé. Hubiéramos dicho, ahí vino el chismoso. No, hermano, es lo natural. No salen ellos, pero a supervisar. Sí, pero mandaron a Bernabé. Y mandaron a Bernabé de Jerusalén a Antioquía. Vaya a ver qué es lo que está pasando. A ver si es verdad esto. ¿Y qué sucedió cuando llegó Bernabé? Síguele leyendo en la Biblia. Ahí está, hermano. No estoy inventando yo. ¿Qué sucedió? Verso 23. Cuando llegó, dio la gracia de Dios. Se puso triste, se molestó. Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fiel al Señor. Exhortó a los nacientes, a los que están comenzando, a los gentiles, que permanecieran ¿qué? Fieles al Señor. Ese fue el mensaje que le dio a los gentiles: permanezcan fieles. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, por diferentes pruebas, por diferentes situaciones que no hemos buscado nosotros mismos? Porque muchas cosas nos las buscamos nosotros mismos, hermano, y después le estamos echando la culpa a Dios. Estamos como Adán, la mujer que tú me diste. Y la mujer, la serpiente. Él le dijo, permanezcan fieles. ¿Cuántos de nosotros? Que este es el mensaje para la iglesia. Para esta iglesia, hermano. Para esta iglesia que ahora es mixta. Ahora está compuesta por judíos y gentiles. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje, hermano, que le dio? Que deben permanecer, ¿qué? ¿Fieles a quién? Y nosotros apenas nos ven mal, nos tratan mal, ya nos vamos. Y la orden que debíamos permanecer fieles, ¿a quién?
al Señor. Al Señor. Verso 24. Bernabé era un varón ¿qué? Bueno y lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo y de ¿qué más? Y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. O sea que Bernabé siguió predicando también. Y el Señor agregó una multitud a este lugar corrupto de Antioquía, puerta del infierno, sucursal del infierno. Ahí Dios levantó su iglesia y habían fieles, hermanos, fieles. Y tanto es así que esa gente ayunaban. Bendito sea el nombre. Después, perdón, porque eran, después fue Bernabé ¿a dónde? Ajá. Fíjense ustedes, estaba en Antioquía. ¿Qué hace Bernabé? ¿Va a dónde? A Tarso. ¿A buscar a quién? A Saulo de Tarso, a Pablo. Se mueve de Antioquía a buscar a Saulo. Lo que dirá usted allá en el chisme. Se mueve allá. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Bernabé cuando va a Tarso? ¿Para qué? Léalo ahí, no lo invente. Léalo ahí. ¿Lo trae a dónde? De Tarso. Acuérdense que Saulo de Tarso era judío también. Pablo era judío, celoso en sus cosas. Pero ya Dios lo había llamado. Todavía no tendría idea, digo yo, de que él iba a ser el apóstol de los gentiles. Como Pedro, el apóstol de los judíos. La grandeza de Dios, hermano. El poder de Dios. Y encontramos, hermano, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo ¿de dónde? Antioquía. Y se congregaron allí todo ¿qué? Con la iglesia. ¿Qué estaban haciendo? Era una iglesia naciente. Era una iglesia con otra cultura. Enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó ¿qué? Por primera vez en Antioquía. ¿Por qué? Porque esta era una región gentil. Entonces, en Jerusalén se le llamaba a los cristianos los del camino. Pero en Antioquía ya no los llamaban los del camino. Los llamaban cristianos. Como decir, pequeños Cristo, que en ellos se reflejaba la vida de Jesucristo. Que cuando la gente los veía a ellos, veían al mismo Cristo. Ellos daban testimonio, hermano. Somos nosotros. Ay, son cristianos. Pero ese nombre tiene mucha connotación. Ahora tenemos que decir como cristiano, como decir venezolano. Y sin embargo, donde vamos llevamos nuestra cultura, nuestro gentilicio, todo lo que somos. Pero como cristianos, llevamos nuestro gentilicio. Le hacemos ver a las personas que Cristo vive en nosotros a través de nuestra paciencia, a través, hermanos, de nuestra gentileza, de tratar bien a las personas, de no maltratar, de saber tratar, hermano, de usar la palabra, pero usarla en amor, no para destruir, porque a veces usamos la Biblia para destruir. No, eso es un brujo, eso es un hijo del diablo, no. La Biblia dice porque de tal manera es el amor. Es el amor, use la palabra, pero úsela en amor. No es que usted se va a convertir a ellos, pero tampoco está llamado a maltratar a ninguna persona. No usar la espada para golpear, para herir, para ofender. Y a veces usamos la espada para maltratar, hermano. Y la palabra es una espada de doble filo. Es nuestra arma de defensa. Pero también para nosotros defendernos, para atacar, pero no a las personas. Y a veces usamos la palabra para herir a nuestros hermanos, para herir a otras personas. Y la palabra, cuando en capítulo 6 de Efesios, nos dice quiénes son nuestros enemigos. ¿Contra quién tenemos que usar nuestras armaduras? No las personas. Sabemos que las personas son vehículos que el enemigo usa. Pero ellos, hermanos, ellos
están siendo controlados por el maligno, pero no son tus enemigos, son víctimas del enemigo, hermano, y debemos amarlos, hermano, y orar por ellos. Eso es lo que nos manda el Señor en su palabra. Seguimos. ¿Por qué versículo va que me... 27. En aquellos días unos profetas descendieron ¿de dónde? ¿Y a dónde fueron? Antioquía. Fueron unos profetas. Ajá. Y daban a entender por el llamado, ¿quién? Uno de ellos, eran varios, pero uno de ellos se llamaba ¿qué? Agabo, el que yo les nombré a ustedes, que se amarró el cinturón. Pero otra profecía que tiene Agabo. Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo ¿de quién? De Claudio. O sea que el profeta, subieron a Antioquía los profetas, subió el ministerio profético. Muchas personas, muchos de nosotros pensamos que el ministerio profético no existe. El ministerio profético existe. Porque cuando leemos la epístola a los Efesios, nos dice que subiendo a lo alto, ¿cuándo subió el Señor a lo alto? ¿Cuándo murió? Llevó cautiva la cautividad y dio dones, regalos a los hombres. Dice que aún nos constituyó. El ministerio profético sí existe. Lo que pasa es que los profetas no les gustan aislarse. Los profetas les gustan estar amorochados. Y uno de los ministerios, todos son delicados, pero es el ministerio profético. El ministerio profético, hermano, es delicado. Porque te puede engañar tu carne. Te puede engañar el enemigo. Te puede engañar. El ministerio profético es una persona que tiene que estar constantemente conectada con Dios. Tiene que morir a su mala crianza. Tiene que morir a esa niñería. Que si no me vieron, que si no me dijeron, que si no me trataron, que si hablaron mal de mí, muérete. Dios te dio un regalo que es el ministerio profético. Tienes que vivir para el Señor, aislarte, para que puedas oír la voz de Dios, porque tú eres el oráculo de Dios para la iglesia. No hay otra nueva profecía. Ningún profeta en este tiempo me puede dar una profecía que no esté en la palabra. Eso es falso. Pero el ministerio profético, ya no el oficio profético. En el Antiguo Testamento era el oficio. Isaías, Jeremías eran el oficio profético. Pero ahora tenemos el ministerio profético, que son los ojos de Dios o la lámpara de Dios para la iglesia. Son esas personas, hermano, que van a estar delante de Dios para que cualquier cosa el Señor les haga sentir. Pero ellos tienen que estar muy, hermanos, muy unidos a Dios. No quiere decir que se van a hacer antisociales, que no van a visitar a su familia, que no van a compartir. Pero son personas que tienen una vida diferente. Quizá usted diga, yo no escogí eso, pero Dios lo escogió para ti. El ministerio profético es muy delicado, hermano. Entonces, fíjense ustedes, lo cual en efecto se hicieron, fíjense ustedes, no se cumplió el mismo, pero sí se cumplió, que el hambre que vendría. Entonces los discípulos, ¿qué decidieron ellos? Bueno, hermana Rita, vamos a hacer un culto de oración para orar, porque viene hambre, para que el Señor le provea a los hermanos. Vamos a ver qué hicieron ellos. ¿Qué hicieron ellos? Entonces los discípulos, después que oyeron la profecía, que oyeron la palabra que dijo el profeta Agabo, y me imagino que todos los profetas que venían con él aceptaron que era de parte de Dios. Entonces los discípulos, cada uno conforme a qué, a lo que, no, vamos a mandárselo a la hermana Rita. Si el hermano Miguel tiene hambre, mándaselo a la hermana Rita, ella es la tesorera. Y resulta que los domingos lo que damos son 10 bolívares y 20 bolívares.
Cuando mucho 50. Pero si estamos rapidito, mándaselo a Rita. Ay, ay. Y la pobre Rita el domingo lo que le entregaron fueron 400 bolívares. Entonces Rita pone la mano en la cabeza. Pastora, ¿de dónde yo saco para darle una harina pan y un queso a esa persona que ustedes me mandaron? Vamos a recoger la ofrenda. Yo no le estoy diciendo que dé mano, pero es una gran realidad. A los choferes de la línea, usted no le va a salir con 10 bolívares. ¿Y cuánto nos soltamos los billeticos de a 10? No es que no tengo más, pero si consigo un paso. Y yo he visto muchos que me han dicho, no tengo. Y yo lo he visto comiéndose su hamburguesa. No es que no se la coma, cómasela. Cómasela, hermano. Eso es una bendición porque Dios te proveyó. Pero ¿cuánto dejas tú? ¿Cuánto tú dejas el día domingo? Lo que Dios me toque, claro. Porque tu corazón es egoísta, mezquino. Y tienes una idolatría con el dinero. ¿Qué te va a dirigir tu corazón? ¿Qué te va a dirigir tu corazón? Hermano, muchos de nosotros aquí, cuando hay una necesidad, voy para que se le hermano 1000, en vez de ir primero donde Dios. Pero yo recuerdo, cuando Milo Oropesa se casó, yo recuerdo, de hermana Lucía también, pero antes de casarse, la hermana Lucía estaba pendiente de él porque a veces no tenía que comer. ¿Estoy diciendo mentira, Lucía? ¿Estoy diciendo mentira? No estoy diciendo mentira. Viví en una casita ahí que no tenía ni ventana ni puerta. Entonces comete la loquera de decirme a mí que se va a casar. Yo digo, hermano, ¿cómo se va a casar usted? Yo le creo a Dios, mi hermana, esa es mi esposa. Y para ponerle la guinda a la torta, al día siguiente ya renuncié a Corpolé. Pero hermano, ¿cómo va a renunciar? Hermano, ahí no gano nada. Lo que hago es perder tiempo. Yo no voy a trabajar más en Corpolé. Yo evidentemente se volvió loco. Al cuarto día me dice, pastora, un hermano que tengo en Alemania me acaba de llamar porque tengo un contrato en Alemania. Me van a pagar yo no sé cuántos euros, esto y esto y esto. Y le vengo a decir, ¿qué quieres que te diga? Si me voy o no. En el momento se lo confieso. Bueno, cásate y vete por Alemania, mijo, ¿qué vas a hacer? Déjate el trabajo, estás en una casa que no tiene puerta, no tiene ventana. Y cometiste la loquera, casate, vete. Eso es lo que yo le iba a decir. Pero seguía el Espíritu Santo, me dice, no abras la boca. Vamos a orar, hermano. Lo que le dije, vamos a orar. Deme chance hasta este día que yo oro y yo le voy a decir qué quiere Dios para usted. No se preocupe, pastora, que allá en Alemania, cuando me paguen en euros, yo le voy a dar su bendición a usted. No, pastor, no, hermano, no es por eso, vamos por mejor. Pero yo le confieso que yo estuve a punto de decirle, vete para Alemania. Dios te está viendo esa parte. Claro, hermano, porque me dice que se va a casar. Hermana, yo no juego. Y no tenía dónde caer muerto. No tenía dónde caer muerto. Cuando estoy orando al Señor, a los tercer dile a Osmil que no se vaya, que se olvide de ese contrato. Porque si yo lo voy a bendecir en Alemania, también lo voy a bendecir aquí en Venezuela. Que me crea y espera. Para usted un aplauso porque usted ve cómo Dios lo ha bendecido. Pero en aquel momento, para usted un aplauso. Ajá. Pero si hubiera sido usted, si hubiera sido yo,
La pastora se le achichorraron las neuronas. Cuando él venía contento, me acuerdo que nos encontramos en el puente de Vida Eterna, había una campaña lo que él me vio de la ventana abajo fue que yo le tenía buena noticia. Y yo dije, ay, él viene apuradito, si supiera lo que le voy a decir. Pastora, ¿qué le dijo Dios? Que no, que te quedes en Venezuela, porque el que te va a bendecir en Alemania te va a bendecir aquí en Venezuela. Y él se quedó. Que te quedes. Él me confiesa que se fue un poquito molesto. Claro, no entendió la visión. Pero él dijo, es la pastora, si ella me lo dice, por algo me lo está diciendo, yo te voy a creer. Hermano, se casó. No tenía para casarse. Se casó. Muchos han oído el testimonio de él. Se trajo la esposa. Ahí llegaron a comer puro lentejas, granos amarillos, eso que llamaban chino. Eso es lo que yo comía. Frijol chino. Esa era la dieta de ella. Para colmo yo le digo, usted se va para Valle La Cruz. Sale embarazada. Se iban caminando Valle La Cruz los dos a predicar. A veces no tenían ni pasaje, hermano. Era la alimentación que tenían y de las hermanas que se acordaban de bendecirlo. Le salió un contrato. Le llegó un contrato. ¿Usted sabe lo que hizo el hermano con el primer contrato? Comiendo lentejas, dijo el chino. Viviendo la condición que vivía. El primer contrato que el hermano Osmil Oropesa agarró dinero. ¿Usted sabe lo que hizo? Compró la casa que hoy es la iglesia de Betel. Gloria a Dios. Cuando yo le pregunté, hermano, ¿qué hiciste? No, hermano, esa es mi primicia para Dios. Dios me dijo a mí por la boca de usted que me va a bendecir. Pues yo le doy a Dios mi primicia. Gloria a Dios. Y ese dinero compró ese local que ahora es la iglesia de allá en Los Hornitos. ¿Usted lo hubiera hecho? Levante la mano a los que lo hubieran hecho. Mire, la mujer le hubiera caído encima. La mujer le saca las garras. Me tiene comiendo lentejas, me dio tu agro. Ey, ¿cómo es? Ahora, ¿quién es Osmil Oropesa? Hermano, cuando usted aprenda y yo aprenda y aprendamos que mejor es dar que recibir, usted va a encontrar la bendición. Cuando usted aprenda y yo aprenda que lo mejor hay que dárselo a Dios, usted va a bendecir, usted va a ser bendecido. Cuando aprendamos, ellos estaban de misionero, ellos estaban predicando, estos apóstoles, estaban en una tierra extraña porque venían de huir, estaban huyendo. Pero cuando ellos se enteraron que había hambre, que venía el hambre, fíjate lo que ellos hicieron. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban ¿en dónde? Estos en Judea estaban en sus casas, con sus animales, con sus plantas. Ellos estaban huyendo, habían dejado todo. Pero como el profeta dijo que venía hambre, ellos determinaron. Usted hubiera dicho, oye, estamos huyendo, dejamos todo allá y ahora tenemos que darle comida a ellos, darle dinero a ellos. Estamos en una tierra extraña. Señores, y dice la Biblia, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban ¿en dónde? En Judea. Lo cual en efecto se hicieron enviándolo a los ancianos por mano de ¿quién? ¿A quién se lo mandaron? A los ancianos, los líderes, para que esto a su vez compartieran con toda la iglesia. Señores, la bendición se echa sobre la cabeza, no sobre los pies. Ayer no, yo no diezmo, yo solo doy al pobrecito por allá. La Biblia tiene palabra. ¿Dónde debes tú
Y la iglesia es responsable de lo que recibe, bendecir las necesidades. Nosotros no estamos llamados a guardar dinero para decir tengo tanto en las arcas, sino para bendecir, para ayudar. Pero ¿cómo vamos a ayudar? Si usted y yo no hacemos como los apóstoles, determinamos en nuestro corazón. Yo sé que hay muchos que no les gusta lo que estoy diciendo, pero eso lo dice la Biblia. Sí, hermano. Y como 1000 horas, te puedo dar 1000 testimonios, pero no me callo, pues ya vamos a terminar. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos. ¿A quién se lo enviaron? ¿Por medio de quién? Y de Saulo. Saulo y Bernabé estaban allá en Antioquía y le bueno, ustedes van ahora y lleven esto allá a los ancianos, para que nuestros hermanos allá no padezcan hambre, no padezcan de hambre. Señores, a veces oramos, yo no critico a la diaconisa. Cuando dice, señora, el que no tiene, provéele. Yo le voy a decir una cosa, no le va a proveer. Así usted ore. Porque eso no funciona así en la Biblia. Para que usted dé, tiene que dar. ¿Usted quiere tener? Dé. Pero bendiga donde debe bendecir, no donde usted quiera. Bendiga donde la Biblia ha determinado que se tiene que bendecir. Aleluya. Si usted se congrega en una iglesia, en una congregación, señores, que los tesoreros, el pastor, la directiva, solamente el dinero es para ellos, guardar, y no está pendiente de las necesidades. Dios se va a encargar de esas autoridades. Pero usted no debe esperar que Dios le provea para usted bendecir. Usted tiene que tener una angustia desde el día lunes. Señor, voy a ir el miércoles, voy a ir el domingo y no tengo. Provéeme porque yo debo bendecir. Yo debo bendecir. Señor, es mejor dar que recibir. La Biblia dice que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Es Dios. Señor, y yo les voy a decir algo. Muchos de nosotros, dentro de muy pocos días, vamos a comer lo que hemos sembrado en el reino de los cielos. Ahí se lo dejo. Lo que ha sembrado en el reino de los cielos. Lo que usted ha sembrado en el reino de los cielos. Lo que usted ha sembrado en el reino de los cielos. De eso es lo que vamos a comer. Vamos a estar de pies. De Judea a Siria. Ay, hermano querido.